Política en Faldas, el primer programa en el mundo para mujeres en la política. Conducido y producido por la abogada y periodista Jennifer Barreto Leiva. Un espacio libre de feminismo, progresismo e ideologías, donde tenemos las conversaciones con los protagonistas y actores de la política. Política en Faldas, un programa donde siempre vamos por la derecha. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos sean todos a una nueva emisión de Política en Faldas. Yo soy Jennifer Barreto Leiva, conductora y productora ejecutiva de este espacio, donde semana a semana estamos teniendo las conversaciones necesarias con los académicos, con los actores, con todos quienes son parte de la política, siempre elevando el nivel de la conversación y aspirando que al final del programa usted termine con un poquito más de conocimiento en sus manos. Como cada semana, quiero invitarles a las citas que tenemos a lo largo de la semana. Los días miércoles, recuerde la columna de opinión que tengo solamente para la audiencia de Puerto Rico. Los días miércoles en la semana, en la mañana, tenemos la cita en Radio Oasis en el estado de la Florida. En la noche, en CTV Barranquilla, donde tenemos distintos temas de política internacional. Y los días sábados, mi columna para toda la audiencia hispanohablante en El Político, uno de los diarios más prestigiosos especializados en política, donde ahora hacen vida mis letras. Este año ha sido súper intenso a nivel político. Ha sido un año muy interesante para quienes estamos en la política, somos académicos y hacemos vida dentro de la política, porque nos ha tocado explorar una cantidad de situaciones que quizá no teníamos previsto tener que lidiar, como por ejemplo que se reaviva la conversación del territorio en reclamación en Venezuela, que ahora está este tema súper álgido, por ejemplo. Muchas cosas que se revivaron, por ejemplo, el conflicto de Palestina, Israel, cosas que están sucediendo en todo el mundo hay cualquier cantidad de cosas sucediendo. En este momento hay más de 70 conflictos bélicos alrededor del mundo. Tuvimos elecciones tanto regional, local y mundial. Fue un año sumamente interesante, un año sumamente convulso. Y el 2024 no parece ser muy distinto a lo que hemos visto en este año, por el contrario, es muy prometedor. Vienen elecciones presidenciales en los Estados Unidos, entre muchísimas otras cosas. Así que pensé que era importante tener cuando menos una idea de qué nos pudiera esperar geopolíticamente hablando en el 2024, donde hay tantas elecciones. Va a haber elección de gobernador en Puerto Rico, va a haber elección de presidente en los Estados Unidos, se van a dar otros procesos electorales en la región. Ya para el 2024, el presidente Javier Milei va a estar asumiendo ya de pleno su cargo, ejerciendo su cargo a totalidad. Vienen muchísimas cosas. Y para ello quise invitar a alguien que es como decimos en Puerto Rico, usted y tenga cuando uno lee su hoja académica. Me honra muchísimo tener conmigo a el doctor Daniel Marte. Como siempre, vamos a leerle a nuestra audiencia la hoja académica del invitado para que tengan una idea. Él y yo no solamente somos coterráneos, sino que además compartimos espacio en el medio Buenas Nuevas. Él con su columna de análisis y opinión y yo con mi corresponsalía desde Venezuela, que igual toco temas de toda índole allí. El doctor Daniel Martes es egresado de la Universidad de Georgetown en Washington, D.C., con un grado doctoral PhD en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales. Posee grados de maestría en Administración Pública y Administración de Empresas de la misma institución. También posee una maestría en Artes en Sistemas de Información y bachillerato en Administración de la Universidad de Maryland, College Park, MD. El doctor Daniel Marte posee certificados ministeriales de las Asambleas de Dios, Berean School of the Bible. Bienvenido, doctor. Un gusto tenerlo acá en Política en Faldas. Para mí el placer es mío y gracias, Jennifer, por la invitación. Y sinceramente, para mí es un orgullo estar aquí contigo. Muchísimas gracias. Este va a ser el penúltimo programa del 2023 y qué mejor manera de ir cerrando que con usted, no solamente por su hoja académica, sino que es de esos pocos hombres íntegros que
que quedan en el mundo. No lo digo como ataque a la hombría, sino que en este momento donde hay tanta carencia de moralidad, hombres y mujeres, eso da igual. Tenemos una crisis moral muy grande, doctor. Y Eso es a mí me, así. sí, y bueno, eso es un tema que en otro tema de los que coincidimos, y es bien complejo. Yo por eso soy tan delicada con las personas que invito al programa, porque no puedo sentar ahí a una persona que esté faltando a la moral, ¿no? Doctor, tenemos un panorama bastante complejo para el 2024. Este año no dejó indiferente a nadie. La gente que no quería saber nada de política empieza a interesarse en política. Tuvimos un año sumamente movido y a pesar de que estamos ya a mediados de diciembre, esto no ha parado. ¿Cómo ve usted, para empezar, el panorama para el 2024? Yo creo que el 2024, como has dicho ahí, es un resumen que, sinceramente, nada más con el resumen uno tiende a que se le paran los pelos, porque es que lo que ha sucedido en Medio Oriente, lo que está sucediendo en los Estados Unidos, lo que está sucediendo en Centro y Suramérica, es una cosa que nada más uno de prestar atención a dos o tres de los temas que nos están sacando muchas veces de nuestras casillas. Honestamente, son demasiados. Y entonces cuando nos centralizamos en algunos lugares en específico, Ucrania, Israel, las elecciones en Estados Unidos, no sé si ayer algunos de nuestros los que nos están escuchando y los que nos están viendo se percataron de cómo se llevó el debate de los que quieren aspirar, ¿verdad?, a la presidencia de Estados Unidos, que se basaron mucho en el ataque personalista. Vemos la situación de la Argentina, vemos la situación que como está, ¿verdad?, en otros países de Sudamérica. Pues entonces realmente lo que nos espera para el 2024 va a ser momentos de tensión, va a ser momentos en los cuales tenemos que prestarle mucho oído a lo que sucede alrededor, porque querrámoslo o no, hay una interdependencia entre los países que realmente tenemos que prestarle mucha atención a este rompecabezas que se está formando, y hay que ver las piezas. Eso es lo que me temo, justamente era uno de los puntos que yo quería tocar. Vi el debate, me pasó algo y me costó mucho responderlo hace algunas semanas en el programa en que yo intervengo de Colombia, en el termómetro. Estábamos hablando de los debates presidenciales. Yo fui corresponsal de Fox News. Y eso fue una universidad para mí a nivel periodístico. Y una de las cosas que me preguntaban, que qué opinaba yo, que cómo ponderaba yo los debates. Y yo decía, y no sé si coinciden en opinión conmigo, ha bajado la calidad muchísimo. El hecho de que se esté haciendo ataques personales y no se esté hablando de políticas con la cantidad de problemas que hay en este momento en Estados Unidos, justamente por esta administración que ha sido un desastre de principio a fin. En la parte de la producción, en la forma en que escogen la hoja de vida académica de los moderadores. Yo decía, es que esto es algo que nunca se había visto, porque ni siquiera en los momentos más complejos que ha tenido Fox News, y que yo estuve allí, ni siquiera en un momento así se llegó a bajar la calidad. Y ahora se permitió esto, los moderadores permitían estos ataques y ha bajado muchísimo el rating de los debates, porque ya la gente no quiere ver eso, la gente no quiere ver bochinches en los debates, la gente quería o aspiraba a que hubiera un intercambio de ideas de altura, pero esto, yo misma fui una que dije, mira, lo voy a ver porque es mi trabajo, pero porque yo quiera, como pasaba en otras oportunidades, yo dije, es que no, le perdí interés. ¿Por qué cree usted que ha bajado tanto el nivel del lenguaje y de las formas de manejarse con los políticos? Fíjate, Jennifer, yo creo que tú has dado un punto neurálgico, y es que estamos apelando al populismo, y yo creo que esa es la clave primordial. Es que la forma que estamos escogiendo a aquellos que deben llevar el debate con altura, que deben llevar el control del debate, que deben llevar la forma en que el debate se debe llevar a cabo, se está perdiendo mucho. En vez de llevar el debate a que el pueblo se entere de los puntos medulares,
eh, no lo estamos haciendo, no lo estamos haciendo. Y yo creo que es por eso, porque muchas personas quieren más debatir lo que el famoso populismo, como dije anteriormente, porque ellos entienden que así tal vez el rating se elevaría. Y fíjate, y tal vez el rating se va a elevar en ciertos niveles, ¿verdad? Yo, perdón la expresión, pero yo lo veo que está intentando hacer como un WWE, la famosa lucha libre. Y cuando realmente no debe ser así, cuando yo hace unos par de días estaba comparando los debates que se formaban con John F. Kennedy, con Nixon, aquellos debates donde realmente y no que no hubiese momentos de discusión, ¿verdad? Algunas veces una que otra vez personal, pero se limitaban a segundos o a un minuto o 2 minutos. E inmediatamente aquel que estaba el moderador o los moderadores llevaban a los candidatos a los puntos focales, a los puntos centrales, a aquellas cosas que realmente el pueblo quería oír, aquello que el pueblo estaba deseoso por escuchar. Mas, sin embargo, hoy en día no es así. Vimos cómo se atacó a Haley, vimos cómo se atacó al mismo Christie, y entonces se respondían el uno al otro. Y hubo inclusive uno de los candidatos usó un juego de frases contra Haley que para mí yo lo considero hasta ofensivo, que realmente no se debió haber utilizado. A esos niveles estamos llegando que yo lo consideré hasta chabacano. O sea, Totalmente. y yo como profesor, y profesor en términos, ¿verdad? En términos de política pública, relaciones internacionales, de la diplomacia, ¿verdad? Yo digo, cuán lejos estamos cayendo, porque esas son, y especialmente, ¿verdad? El líder máximo de que va a ser de nuestra nación, que recurran a esa forma de hablar, deja mucho que desear, demasiado que desear, que mucho tenemos que aprender de otros líderes que en un momento dado, que no eran perfectos, que no eran, algunas veces no daban el mejor ejemplo, pero intentaban. Algunos de estos candidatos están recurriendo a ciertas cosas que realmente no yo me llego a avergonzar de ellos, honestamente. La verdad que sí. Yo ayer en más de una ocasión me llevaba las manos a la cabeza porque yo decía, yo no me puedo Exacto, creer esto. Y no exacto, solamente lo grave, doctor, que no es solamente el debate, no es solamente el problema con la moderación del debate, sino que eso tiene un efecto expansivo a los exacto, medios. exacto, ¿Cuáles fueron los reviews o las crónicas que se hicieron en los medios? exacto, O sea, de verdad, y mientras usted hablaba, yo pensaba, yo decía, nosotros tuvimos la bendición, si se quiere, de tener discursos como un Ronald Reagan, un Kennedy, para exacto, estudiarlos, para tener un archivo, para tener una hemeroteca, exacto. pero los que vienen después de nosotros, o sea, ¿qué van a tener? Ayer por lo menos a uno de los candidatos y eso fue trend topic en Twitter, criticándole los dientes, por amor a Sí, Dios. Estamos sí, hablando de la nación más importante del mundo, donde en exacto, este momento se están cifrando muchas cosas y se exacto, están cocinando exacto. muchas cosas para el año que viene, entre ellas las elecciones, y eso es lo que les preocupa. Yo decía, esto no puede ser. Y como le digo, los comentarios de los mismos colegas era en base a eso. Yo decía, wow, cuando uno cree que se ha descendido el nivel, como que viene otro nivel más abajo y bajamos más. De verdad que es lamentable y por eso yo destaco tanto el trabajo de gente como usted, que cada uno en lo suyo, yo en la comunicación, usted en la política, estamos haciendo lo que tenemos en las manos para elevar el nivel de la conversación, porque esto no puede ser. Y en Puerto Rico es una de las cosas en las que más tenemos que trabajar porque desafortunadamente ha habido espacios en los medios que han colaborado a que se dañe mucho la forma en que se habla de política, ¿no? Y yo creo que es muy importante lo que dices porque muchas veces los mismos políticos o aquellas personas que tienen el privilegio, porque el estar en la comunicación es un privilegio. Muchas veces pensamos que es un derecho, pero es un privilegio que tenemos. Y somos nosotros los que tenemos que llevar y pedirle a las personas que están frente a las cámaras, frente a un micrófono de radio, que están frente a una cámara, ya sea en YouTube, ya sea en otras plataformas,
Está en nosotros exigirles de la forma en que ellos se van a comunicar, de la forma que se van a expresar sobre otras personas. Y muchas veces nosotros lo que hacemos es que les reímos las gracias, como decimos acá en Puerto Rico, y no podemos tolerarlo. Tenemos que ser nosotros los que decimos, mira, yo no te voy a escuchar si tú te expresas así, yo no te voy a pasar eso por alto. Y ahí es donde realmente, da pena decirlo, pero hemos llegado a un extremo que lo que exigimos, esa conversación de altura, ese debate de altura, algunas veces yo me siento que llegamos a pasar a ser la minoría. Y entonces, cuando exigimos ese tipo de discurso, ese tipo de intercambio de ideas, no, como que no somos los menos, y cuando deberíamos ser los más. Yo tengo una frase que se la digo mucho a mis estudiantes, y es la siguiente. Yo le digo, mira, había una vez un niño que le decía a su papá, papá, habla más alto porque tu conducta no me deja escuchar. Y eso es una realidad de hoy en día. Muchas veces hay personas que quieren hablar mucho, pero la forma en que se comportan, la forma en que dirigen sus vidas, no nos permite ver, no nos permite ver lo que ellos quieren predicar. Porque muchas veces decimos que la prédica solamente es para los religiosos. No, la prédica también es para los políticos. La prédica es también para aquellas personas que están dirigiendo las agencias. Entonces, pues no, la forma en que ellos se postulan en su conducta va muy lejos de lo que dice su palabra. Pues entonces, cuando realmente entendemos eso, si realmente entendemos eso, sería muy distante en la forma en que nosotros hablamos. Y entonces, y nosotros como pueblo también tenemos que decir que no queremos que nuestros políticos, no queremos que nuestros académicos, no queremos que nuestras personas que ocupan cargos importantes se expresen de esa manera. Y entonces yo creo que ahí el nivel de nuestra sociedad también se alza. Pero es nuestra responsabilidad. Así es, yo concuerdo totalmente. Abuelo era analista político, él era de Ay Bonito, donde me crié, y era una de las cosas que yo le escuchaba de niña y eso me quedó tan y tan y tan presente que a la fecha yo lo practico. Por ejemplo, me ha pasado, y eso es algo que yo no lo he comentado, viene gente que quizá no está apropiadamente vestida o se le zafan malas palabras, lo que sea, yo paro la entrevista y le digo, mira, si quieres, ordena tus ideas y otro día que estés en disposición, Exacto, no sí. continuamos porque es un respeto a mi audiencia y a mí, el respeto a mi cara, o sea, Exacto, yo no me dirijo de exacto. esa forma y no lo voy a aceptar también de otra persona. Cuando empiezan en debates o en conversaciones que se estén dando en política, empiezan a sacar memes, a hacer burlas, yo me separo, marco distancia porque yo no voy a ser parte de eso. Y es una de las razones que mucha gente me dice, pero ¿por qué el programa quizá no tiene más sintonía? ¿Por qué no tiene más seguidores? Porque yo soy selectiva por respeto y porque yo eso es lo que quiero promover, un lenguaje de altura. Ya bastantes espacios chabacanos y con falta de profesionalismo hay, y es importante que alguien sea la voz de la razón, básicamente, ¿no? Exacto. Y yo creo que esa es la parte que tal vez deberíamos de entender, todos deberíamos de entender, que por cuestión de audiencia bajemos nuestros niveles de racionamiento, bajemos nuestros niveles de comportamiento, procedamos a hacer las cosas simplemente por hacerlas. Yo prefiero que solamente dos personas me lean mis escritos porque son escritos de altura, porque son escritos que se basan en datos que sean verificables, antes que simplemente yo escriba por escribir con suposiciones, con hechos que son chismes, por decirlo así. No, yo creo que toda persona responsable que tiene una audiencia tiene que preocuparse por lo que publica, tiene que preocuparse por lo que dice, tiene que preocuparse por lo que diga sea la verdad. Y si cometemos un error, porque somos humanos, vamos a cometer errores. Miren, vamos a tomar el micrófono, vamos a tomar el lápiz y vamos a corregir. Yo siempre me acuerdo que hay un pastor, y si no me equivoco, creo que es colombiano, que se llama el doctor Arluquín, si no me equivoco, a lo mejor estoy pronunciando mal el nombre. Él cometió un error en un día que hizo un mal cálculo y dijo que Jesús venía. Y aceptó que había cometido un error. Y yo admiro a ese pastor
porque tan pronto se dio cuenta que había cometido un error, él públicamente, rápido, él dijo, ¿sabes qué? Cometí un error. Y se lanzó a las redes y como todo hombre de Dios, dijo, cometí un error, me rectifico, no debí haberlo hecho. Y yo digo que para mí él ganó mucho más ese día que cualquier otra predicación que yo escuchaba de él. ¿Por qué? Porque supo admitir que es humano, supo admitir que no debió haber hecho algo, que no debió haber dicho algo. Y para mí fue una lección que hasta el día de hoy yo la guardo, porque dijo, hace falta integridad, hace falta honestidad. Y que también tenemos que aprender que honestidad e integridad no es lo mismo. Honestidad es aquello que nosotros hacemos en público. La integridad es aquello que nosotros hacemos cuando nadie nos está viendo. Esa es la parte más importante. Y esas cosas son las que nosotros deberían ser nuestros principios, debería ser parte de nuestro carácter. Y eso no lo estamos viendo hoy en día, y mucho menos en la política, mucho menos en la forma en que se hacen las cosas a cuartos cerrados, en sitios, lugares que da mucho que desear. Y honestamente son estos temas que es bueno que la gente escuche, es bueno que la gente se internalice, que queremos una sociedad mejor, queremos una sociedad que realmente funcione. Pues mire, ¿sabes qué? Esas son las cosas que tenemos que buscar en el carácter de aquellos que nos van a dirigir, en el carácter de aquellas personas que van a tomar decisiones por nosotros, porque nosotros hemos dado el voto para que estén ahí. Y ahora que usted lo dice, justamente de eso hablé en mi columna de opinión de esta semana. Usted la puede encontrar en mi blog y de todas maneras en todas las redes sociales de Política en Falda y en las mías lo puede encontrar. Ya casi al final yo decía que me costaba mucho digerir el hecho de que hubiera gente política, porque, bueno, para ser líder le falta bastante, que les diera tanta alergia que se hicieran procesos de cara al público que se tienen que hacer. Usted sabe, y yo sabemos de qué estoy hablando. Si usted no tiene nada que temer, si usted es un defensor de la democracia, de la libertad, ¿cuál es el problema? Que se hagan las cuentas claras y se haga sana gobernanza. ¿Por qué les da tanto problema de que se quieran hacer las cosas de una forma transparente? Si usted es un líder político y si usted dice querer lo mejor para Puerto Rico, pues usted tiene que someterse al proceso que sea con tal de hacer las cosas claras y siempre de cara al público, porque todo lo que es escondido es por algo. Así que eso fue lo que a mí me enseñaron de chiquita. Exacto. Y me cuesta mucho el entender esa actitud. O sea, no me da un mensaje honesto de liderazgo. Y ahí yo tengo problemas, porque ya hemos tenido demasiado de eso en Puerto Rico. Ahora, por cierto que usted habla de sus escritos, usted va a poder encontrar en la cajita de información de YouTube, así mismo en Rumble, la página oficial del doctor Daniel y el enlace de Buenas Nuevas para que usted pueda acceder a todas las columnas de análisis y opinión del doctor y que se pueda unir a sus redes sociales. Toda esa información, como siempre, se la vamos a compartir a la audiencia. Doctor, el año que viene vienen unas elecciones que son decisivas. Estados Unidos elige un nuevo presidente, Puerto Rico elige un nuevo gobernador. Esta ha sido una administración realmente desastrosa, no solamente para Puerto Rico, sino para Estados Unidos. Eh, 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 Tanto Estados Unidos como Puerto Rico han pasado por un proceso de decaimiento, de desmoronamiento moral, de desmoronamiento institucional, cultural, social, de toda índole que nunca se había visto. ¿Cómo aspecta usted, cómo ve usted las posibilidades de las elecciones para el 2024, tanto en Estados Unidos como en Puerto Rico? Mira, yo voy a empezar por Puerto Rico, porque yo creo que Puerto Rico va a enfrentar eh, unas elecciones que se nos va la vida, porque no solamente son unas elecciones que vamos a elegir un gobernador o gobernadora, pero también vamos a elegir a unos valores. Y ya es hora de que el pueblo de Puerto Rico tome la decisión correcta. Yo estuve dando clases en la Universidad de Puerto Rico por prácticamente 2 años y yo le preguntaba a mis estudiantes muchas veces, ya a nivel graduado, y le preguntaba a mis estudiantes, ¿cuántos de ustedes me levantan las manos? ¿Cuántos de ustedes eh, se han leído la plataforma de su partido? El que sea.
Y yo quiero que sean honestos conmigo y con ustedes mismos. Y Jennifer, te puedo decir que prácticamente el 80% de mis estudiantes a nivel graduado me decían que no se habían leído sus plataformas de sus partidos. O sea que algunos se pintaban y luego, claro, ya como tenía estudiantes de relaciones internacionales, le preguntaba que cuántos eran republicanos, cuántos eran demócratas, y cuántos se habían leído la plataforma del Partido Republicano o del Partido Demócrata. Ahí era peor todavía, ahí era un 90%. ¿Cómo es posible que tú te declares seguidor, integrante de una plataforma política y no sepas en qué te estás basando para tomar esa decisión? Y es una tristeza porque tú te identificas con unos valores personales y entonces esta era mi próxima pregunta. ¿Cuáles son tus valores? ¿Tú crees en X, Y o tal cosa? ¿Crees en el aborto? No, no creo en el aborto. Pues entonces cuando tú te lees la plataforma del Partido Demócrata, esa es una de las plataformas principales. Entonces, decían, ¿de veras? No me creas a mí, léelo. Tomemos el caso de Puerto Rico, que dije que iba a hablar primero de eso. En Puerto Rico hay dos partidos, ¿verdad? El bipartidismo, que son los partidos principales, el Partido Popular Democrático y el Partido Nuevo Progresista. El Partido Popular Democrático es un partido en su totalidad que se inclina hacia el Partido Demócrata de los Estados Unidos. Ahora, el Partido PNP tiene la situación única que tiene un ala demócrata y tiene un ala republicana. Y tú le preguntas a muchas de esas personas a qué las se inclinan y te dicen, pero si tú le preguntas de la misma pregunta que le hago a mis estudiantes o le hacía a mis estudiantes, si se han leído y no se leen. Y sus valores están en contra de lo que postulan. Pero lo hacen pues porque sí, porque ya es costumbre, ya es la forma en que los han enseñado. Pero realmente no entienden lo que es la plataforma. Muchos dicen que tienen una forma de pensar, pero votan simplemente por esa costumbre. Tú le preguntas a un grupo de personas que dicen ser cristianas o dicen ser tener valores cristianos y votan por un candidato que va en contra de sus valores cristianos. Y tú dices, te preguntas, pero realmente, ¿qué hacen? ¿Se van a la urna? ¿Se quitan la vestimenta de creyente cristiano y votan por la persona y luego cuando salen de la urna se la vuelven y se la ponen? Porque estamos hablando cosas que no reflejan nuestra conducta y por eso hice el comentario anterior de que los hechos no reflejan lo que ellos están hablando. Entonces, ¿realmente de quién es el problema? ¿De los partidos o de aquellos que eligen al que está en el poder? Pues entonces, quien realmente tiene que hacer ese análisis de conciencia es el que vota, es el elector. Quien tiene que realmente visualizar lo que está sucediendo soy yo como elector. Por eso es que yo no creo en aquella persona que dice, bueno, yo no voto. Bueno, es que si tú no votas, tú estás dejando que otro tome las decisiones por ti. Yo siempre le decía a mis hijos, y mis hijos ambos viven en los Estados Unidos, le decía, nunca dejes de votar, porque el día que tú dejes de votar, no te quejes del gobernante que esté, porque es que tú no tomaste una decisión. Y si no tomaste una decisión, calladito que te ve más bonito. O sea, tú no puedes permitir que tú tomes decisión y luego vienes y te quejas. Yo siempre, una de mis frases preferidas que me ha dirigido por muchos tiempos, y claro, para mí la palabra de Dios es lo más importante porque yo no puedo separar lo que yo creo de quien yo soy. ¿Ves? Pero en adición a la Biblia, para mí una de las frases más que ha llegado a mi vida fue la palabra de Sir Edmund Burke, un filósofo y escritor británico, que dijo que para que el mal triunfe, el hombre bueno tiene que hacer absolutamente nada. Y muchas veces pensamos que si nosotros no hacemos nada, todo marchará bien, cuando es realmente todo lo contrario. Si yo no hago nada, el mal va a triunfar. Por eso es que es mi responsabilidad. Por eso es que yo tengo que hacer las cosas, porque si no las hago, simplemente van a suceder como quiera.
Yo tengo que tomar una posición y no importa la consecuencia que a mí me vaya a pasar, yo tengo que hacer un stand, tengo que tomar esa posición. Porque si no la tomo, otra persona la va a hacer por mí y a lo mejor va a tomar la posición que está en contra de la mía. Y eso es lo que va a pasar en estas elecciones en Puerto Rico. Y ahora han salido partidos emergentes, pero de esos dos partidos emergentes hay uno que se está inclinando a la izquierda. Bueno, no que se está inclinando, está inclinado a la izquierda. Y está otro partido que está inclinado a ser conservador a la derecha. Pues entonces ya tenemos más de variedad. Tenemos los partidos que están, bueno, ya prácticamente todos los partidos mayoritarios en Puerto Rico están a la izquierda, porque están promoviendo la cultura de la izquierda, del woke. Más sin embargo, el único partido que está concentrado en ser un partido conservador, tanto fiscalmente, ¿verdad?, como en unos principios que son de derecha, pues entonces tenemos que entonces despertar y dejarnos de la politiquería. Hay una frase que me toca mucho, y una frase bíblica que dice que mi pueblo perece por falta de conocimiento, por falta de entendimiento. Pues entonces, si la misma palabra de Dios, porque mucha gente dice que tú tienes que separar la política de la religión, ¿en qué están basadas nuestras leyes civiles y nuestras leyes criminales? Mire, por más que usted la quiera separar, están basadas en los 10 mandamientos. O sea, por más que queramos separar las leyes civiles, están basadas en las leyes que se hicieron, ¿verdad? Las leyes judeocristianas. O sea, ¿qué dicen nuestras monedas? In God we trust, en Dios confiamos. ¿Cómo empiezan nuestras constituciones? O sea, queremos sacar tanto a Dios de nuestras culturas, de nuestras leyes, de nuestros gobiernos, que por eso es que estamos como estamos. Tomemos a Estados Unidos, por ejemplo. O sea, acabo de dar en el clavo de que estas próximas elecciones que vienen a Estados Unidos son unas elecciones críticas, porque tomemos al presidente Biden y nosotros tenemos una responsabilidad, ¿verdad?, como creyentes, como seres humanos, de pedir que la sabiduría del Altísimo esté sobre nuestros gobernantes, pero también nuestros gobernantes tienen que aceptar que esa sabiduría venga sobre ellos. Mas, sin embargo, las decisiones que se han tomado en estos últimos años han sido unas decisiones desastrosas. Pues entonces tenemos que saber tomar la decisión de elegir a un presidente que esté, o una señora presidenta que esté correcto. Entonces, ¿qué pasa? Ahora mismo tenemos unos candidatos que quieren buscar la nominación para la presidencia. ¿Y qué vemos? Empezamos hablando por aquellos debates que están sucediendo. ¿Y qué estamos viendo en ese debate? Estamos viendo niveles de altura, estamos viendo, se nos están promoviendo aquellas cosas que realmente nos van a ayudar. Estamos hablando de la frontera, estamos hablando de los servicios médicos, estamos hablando de cómo la economía va a mejorar, estamos hablando de los problemas que hubo con China, estamos hablando de los problemas que están sucediendo en Israel, está sucediendo en Ucrania, aquellas cosas que están sucediendo con Canadá, con México. Estamos hablando de esas cosas. Pues entonces tenemos que estar pidiéndole a Dios, tenemos que estar pidiéndole a los mismos candidatos que se enfoquen, porque estas elecciones que vienen son decisiones decisivas, tanto para la nación americana como para Puerto Rico. Son tan decisivas que se nos va la vida, porque son por los próximos 4 años. O sea, vemos lo que ha pasado. Así, hace una semana atrás se expulsó a un miembro de la Cámara de Representantes americana. ¿Por qué? Porque mintió sobre sus credenciales académicas, mintió sobre sus trabajos, mintió sobre... O sea, y ha sido el número 6 de toda prácticamente la historia de la Asamblea, de la Cámara de Representantes, que ha sido expulsado. ¿Y cómo no quería que fuera expulsado? Porque dijo que iba a decir los secretos de lo que pasaba en la Cámara. Porque quería usar hasta extorsión. Tenemos un senador que fue indicted, o sea, que fue acusado.
sea, los niveles de corrupción están de una forma, cada día son parte de la cultura. En Puerto Rico es igual. ¿Cuántos alcaldes no han sido acusados? ¿Cuántos alcaldes no han sido ya convictos? O sea, pero ¿quiénes somos los que los ponemos ahí? Nosotros. ¿Por qué? Porque no estamos poniendo la vara alta. La estamos poniendo lo más bajo posible porque lo que queremos es votar. Lo que queremos es que nuestro partido, X o Y el que sea el que lo salga. Y perdona que me haya extendido, ¿verdad? Pero es que cuando hablamos de la política y que sea una política honesta, que sea una política íntegra, cuando tú quieres eso, mira, vas a obtener resultados por lo que pusiste. Pero si los resultados son bajitos, no hay la frase famosa, ¿verdad? De Albert Einstein que decía que no esperes resultados diferentes si sigues haciendo lo mismo. Pues entonces nosotros no podemos esperar buenos líderes si nuestra vara sigue siendo igual de bajita. Vamos a obtener la misma cantidad de líderes, la misma calidad de líderes. Pues entonces cuando nosotros decidamos subir esa calidad y se la exijamos a nuestros líderes, entonces es cuando vamos a ver que las cosas cambian. Antes no. Pero tenemos que empezar por nosotros. Porque como dice la misma palabra de Dios, el juicio comienza por casa. Entonces, mira, yo a mis estudiantes yo siempre les tengo más que 2 libros de texto. De texto, 2. La Biblia, y no es para proselitar, es para enseñarle las diferentes situaciones que sucedieron a través del pueblo de Israel. Y le tengo el arte de la guerra, de Sun Tzu. Porque son 2 libros prácticamente opuestos, pero que nos enseñan mucho. Nos enseñan mucho. Uno nos enseña moral, nos enseña integridad, nos enseña lo que pasa cuando tú obedeces a buenos asesores. Y el otro nos enseña cómo tú tienes que conocer a tu enemigo si lo quieres derrotar. Pues entonces tenemos que saber de ambos lados. Tenemos que saber de ambos lados. Y aquí pues, tristemente, sucede mucho, y hablando ahora, pero volviendo otra vez a Puerto Rico, sucede mucho. Aquí mucha persona quiere asesorar, quiere asesorar, pero con malos intereses. Y eso lo vemos y está destruyendo a nuestro país. Está destruyéndolo, por eso es que tenemos una deuda. Por eso es que hay mucha gente que tiene muchas ideas, y son ideas, nos suenan bonitas, pero le falta algo, que es cómo la implementamos. Es la implementación. Cuando tú tienes que hacer política pública, tú tienes que saber cómo implementar esa política pública. Es como siempre he dicho, el doctor Ricardo Rosselló, le faltaban buenos asesores. El doctor Pedro Rosselló le faltaban buenos asesores, porque él fue el que implementó eso de la tarjeta de la salud. ¿Quién no quiere darle a su pueblo una buena implementación de salud? Ahora, donde falló fue en la implementación, porque tuvo que coger prestado hasta que otro pagara. ¿Y quién es el que paga? El pueblo. El famoso tren fantástico, el tren más pequeño del mundo, pero el más que cuesta, el famoso supertubo, el superacueducto. O sea, muchas ideas son buenísimas, pero es la implementación, cómo yo implemento. Y ahí es donde los gobiernos fallan. Y no, aquí podemos estar 3 horas, Jennifer, hablando de los gobiernos y las elecciones, y cómo los gobiernos, aún con ideas buenas, fallan en la implementación. Y eso es lo que nos cuesta ahora en estas elecciones que vienen, la elección de Puerto Rico y la elección de Estados Unidos. Tenemos que tener un buen presidente. Y mucha gente habla de Trump, ¿verdad? Él hizo unas cosas buenas, hizo unas cosas malas, unas no tan buenas, unas no tan malas, pero ahora mismo el presidente Trump está demasiado ligado a unos escándalos. Tiene sobre 90 casos o 90 cargos criminales. Ya le quedan todavía 12 estados que se están dejando llevar por la enmienda 14, la cláusula 3, donde lo quieren descualificar para correr en sus papeletas. O sea que hay muchas cosas que el pueblo lo quiere. Las encuestas dicen que el pueblo lo quiere,
pero al fin y al cabo esto va a parar, esto de la enmienda 14, cláusula 3, va a parar en la Corte Suprema y vamos a ver si el tiempo le da. Eh, son demasiadas cosas, por eso es que estas elecciones ahora en los Estados Unidos van a ser bien contenciosas. Y yo creo que la Corte Suprema tiene un trabajo bien difícil en sus manos, porque si llegan a decir que no cualifica, la gente los ánimos se van a caldear. Sí. Con Así él ha que pasado se ha tenido esta suerte de vendetta política, han desempolvado casos que ya eso para el sí, tiempo estaba prescrito, se sí. revivieron una cantidad de cosas increíbles. Y hablando de la política de Puerto Rico, para que la gente entienda la gravedad y la profundidad de las palabras que está diciendo el doctor Daniel, mi abuelito en paz descanse, desde aquel entonces ya me advertía o lo hacía en sus conversaciones y yo lo escuchaba de gente que está ahora mismo en el Senado todavía haciendo política. Una política bipartidista que está absolutamente enquistada y que se sigue tomando holgorio, no, quizá no tan seria a la ciudadanía. Por ejemplo, hay un senador que le dicen honorable porque es el protocolo, pero ese señor tiene todo menos honorable, que su preocupación era que llegara diciembre para él empezar a repartir los coquitos que él hace en su casa. Oh, sí, sí, sí. O sea, un señor que ha estado en escándalos, que vive borracho, que bueno, de verdad que es un personaje. Y ese señor es parte del Senado de Puerto Rico. Y mi abuelo decía en aquel entonces que esa gente era un problema, gente que sigue todavía en el Senado del país tomando decisiones por todos nosotros. Pero sí tengo que destacar, y eso es algo que conversaba yo hace algunos meses con Claribel Maldonado de Mujeres por Puerto Rico, que definitivamente hemos tenido un proceso de maduración y de crecimiento de unos 5 años para acá. Ahora se hacen debates, se hacen eventos, hay podcasts, hay programas. Los medios se han tenido que ir moderando porque era ya demasiado evidente lo que estaban haciendo, ideologizando a través de sus espacios. Hay conversación política y eso no existía antes. En mi casa Exacto. siempre, porque eso era lo normal, porque, vamos, mi abuelo era analista y era normal, absolutamente. Me imagino que en su casa también se habla muchísimo de política normal, pero no era lo normal en nuestros hogares. Y esto ahora es conversación y hay foros políticos en redes sociales, la gente se manifiesta y eso no pasaba hace unos 5 años atrás. ¿Cree usted que con esta suerte de crecimiento y proceso de maduración que hemos tenido en Puerto Rico, en las elecciones del año que viene, quizá tengamos un comportamiento un poquito mejor de lo que hemos tenido a nivel de votación para la próxima gobernación, para el próximo periodo electivo? Fíjate, es interesante esa pregunta que tú me haces porque yo me la hice en las elecciones del 2020, porque es lo que tú dices. Yo sé que te acordarás que cuando se postuló Alexandra Lúgaro, Alexandra Lúgaro tuvo la oportunidad de mover mucha juventud. Y fue gracias a las redes. Es como pasó también en El Salvador, o sea, lo que hizo Bukele, que Bukele movió prácticamente todo el país a través de las redes. O sea, él hizo su campaña a través de las redes. Milei también fue así. Y Milei también. O sea, fueron candidatos que tuvieron unas estrategias maravillosas usando las redes. En Puerto Rico ha sucedido lo mismo porque ahora los analistas utilizan podcasts, utilizan los canales de YouTube, de Rumble, utilizan las estaciones de radio, las estaciones de televisión. Ahora tú no ves un noticiario que no tenga unos analistas políticos. O sea, sí hay mucho de eso, pero también al mismo tiempo tú ahora te puedes ver cómo el pueblo reacciona. Cuando mencionaste a ese senador, yo lo estaba escuchando en la radio esta mañana, cuando decía eso mismo que estabas diciendo, que ella había entregado X cantidad de coquito. Pero lo más interesante, no solamente que él abiertamente lo dijo, sino es que, como decía, y la cantidad de gente que lo está esperando. Y ahora tú puedes ver la reacción, no solamente del político, sino de la gente que lo está esperando. Y lo gracioso era que decía en las agencias de gobierno, en los municipios
y uno que otro periodista. O sea que tú puedes ver con la despachatez que lo están anunciando, los están recibiendo, y tú dices, wow. O sea que todavía la gente como que no acaba de aprender. O sea, a la estación de radio que fue, dijeron, ay, pero qué bueno está. O sea, tú dices, pero ¿dónde está dónde está la vergüenza hoy en día? ¿Dónde está la integridad de aquellos que están, que deberían ser los fiscalizadores? Que deberían decir, mira, eso no se hace. Porque aunque tú no lo veas y aunque tal vez ese no sea el verdadero motivo, pero eso se podría malinterpretar a comprar votos, a mover la aguja para un lado. Tal vez lo hacen porque realmente quieren darle algo al pueblo. Yo no lo sé. Pero esa es la percepción. Yo le digo a aquellos que, pues, que les doy clase con algunas personas que hablo, yo digo, la política el 90% es percepción. El 90% es percepción, es lo que la gente percibe de ti. Tú puedes tener la verdad, pero si dices la percepción, ya estás mal, ya perdiste. Hay un dicho que dice que la mujer del César no solamente es casta y pura, es que también tiene que demostrarlo, tiene que aparentarlo. Pues entonces ahí se prueba que es la percepción. Y entonces muchas veces no entendemos eso. Entonces, volviendo a lo que me dijiste, no, yo creo que sí, que eso va a cambiar la forma en que la gente va a votar, lo va a cambiar. Pero también hay que ver que también hay mucha mala información, hay misinformation, esa frase, ¿verdad? Esa frase que va a haber, porque mira, yo últimamente he estado viendo, inclusive he estado comentando en las redes, porque hay personas que solamente le gusta poner una parte de la verdad. Y cuando tú pones una parte de la verdad, realmente lo que estás haciendo es mintiendo. Porque no hay tal cosa como medias verdades. La verdad es verdad completa. Si la verdad no es completa, es una mentira. Y entonces, cuando tú no descargas la verdad completa, realmente estás desinformando, estás llevando a la gente a que piense de una forma sesgada. Y entonces, pero la queremos esconder detrás de la verdad. Entonces, hay personas que como no leen, y yo puedo sonar un poco severo en lo que voy a decir, ¿no? Pero es que no se dan a la tarea de leer, no se dan a la tarea de estudiar, no se dan a la tarea de investigar. Y lo que es que dependen de que otro lea, de que otro investigue, y entonces pues procedemos a repetir lo que otro dijo que buscó, lo que otro dijo que investigó. Y entonces vamos a decir lo que ese otro dijo. Y si es una mentira, mira, yo siempre vas a notar que yo siempre hago referencia sobre la Biblia, porque es que la Biblia para mí es el manual, es el manual que me guía. El apóstol Pablo escribió 2/3 partes del Nuevo Testamento. Ya era un apóstol probado. Y cuando él fue al vecindario de Berea, ¿verdad? Al poblado, a la región de Berea, él ya era un apóstol probado y empezó a predicar, empezó a llevarse el evangelio. Pero dice que cuando él terminó, dice la Biblia, cuando él terminó, los de Berea se fueron a sus casas a investigar para ver si lo que Pablo decía estaba de acuerdo con lo que ellos podían verificar en las escrituras. O sea, un hombre probado por Dios, un hombre que había sido llamado por Dios, un hombre que su llamamiento como apóstol había sido el mismo Cristo que lo había llamado. Ellos se dieron a la tarea de investigar e inclusive fueron reprendidos por Pablo. No, él dijo, estos fueron más honestos, estos fueron más alabados por Pablo que los otros que fueron en Gálatas habían sido. O sea, qué enseñanza de que nosotros tenemos que aprender a buscar si lo que nos están diciendo es la verdad. Yo les digo a mis estudiantes, no se crean todo lo que yo les digo. Tienen que ustedes ir a buscar, a confirmar los datos que yo les doy.
para ver si yo estoy, ¿sabes por qué? Porque somos propensos a equivocarnos. Yo le exhorto a todas las personas, no se crean todo lo que ustedes escuchen. Háganse la labor, hagan por favor la tarea de ir a buscar la información ustedes, no solamente de una fuente, no solamente de dos, corroboren sus fuentes, porque esa es la forma más importante de nosotros verificar que lo que estamos hablando, lo que estamos escuchando, lo que estamos llevando hacia adelante es la verdad. Y si en algún momento nos equivocamos, tengamos el valor, tengamos el coraje, tengamos la entereza de decir que nos equivocamos. ¿Sabes una cosa? Yo he aprendido que cuando yo me he equivocado dando clases y me corrijo, es cuando más estima tengo delante de mis estudiantes. ¿Por qué? Porque es que es de hombres equivocarse o de mujeres equivocarse, es de hombres corregirse y es de mujeres corregirnos. ¿Por qué? Porque es que ahí está lo maravilloso de ser un ser humano. Ahí está lo maravilloso de ser un ser humano. Y en la política, yo creo que ahí es algo que nosotros deberíamos admirar de nuestros políticos. Deberíamos, pero no lo podemos hacer porque no sucede. O sea, siempre aquí los políticos le echan la culpa al que estuvo antes. Fue culpa de aquel. Fue culpa de aquel. Pero nunca es culpa de... Dicen que, ¿verdad?, que la culpa es huérfana, ¿verdad? Pues así, eso sucede. Pero yo participo en un programa con el doctor, con el licenciado Eduardo García Resach, Alerta Cristiano, y estamos hablando sobre eso, sobre el liderato que todo político debería tener, las características, porque el líder tiene que tener, si tú dices que eres líder y miras hacia atrás y nadie te está siguiendo, eres simplemente dando un paseo. Ahora, si tienes personas que te siguen, entonces tienes que asegurarte que los pasos que das van en una buena dirección. Porque también hay dos clases de liderato. Está el liderato bueno y el liderato malo. ¿Entiendes? Por eso es que es la responsabilidad tan grande. Vemos líderes que no han sido perfectos. Y esas cosas son las que realmente nos tenemos que fijar cuando vamos a este periodo eleccionario en Puerto Rico. Nosotros que escuchamos las redes, que escuchamos los debates, que escuchamos todas estas cosas que se ven a través de los medios, debemos despertar. Y esta tendencia que se ve en los Estados Unidos de los fact-checking, que verifican los datos que dicen los candidatos, ¿verdad? Que sucedió en este debate de anoche, donde Ron DeSantis dijo que él había cumplido todas las cosas que había dicho en campaña y se descubrió pues que realmente no fue así, ¿verdad? Y yo creo que eso es importante que nosotros como puertorriqueños y también como latinos en otros países, ¿verdad? Deberíamos hacer. Si alguien te dice algo, que ha hecho algo, que ha dicho que ha hecho, mira, vamos a verificar esos datos, porque es importante, porque así yo sé si puedo confiar en la persona. Si yo no tomé prestado y te dije que si yo tomé prestado y te dije que no lo tomé, pues mira, ¿por qué lo dijo? Y esa es la importancia de nosotros como pueblo aquí en Puerto Rico, de nosotros decir, vamos a prestarle atención a esos podcasts, vamos a prestarle atención a esas entrevistas, vamos a prestarle atención a esos anuncios que nos hacen. ¿Por qué? Porque también en los anuncios puedes comparar el anuncio cuando le hacen esa entrevista al candidato. Puedo comparar el anuncio cuando el candidato está en debate. Puedo comparar el anuncio cuando lo están encarando en un programa. Y nos van a revelar mucho. Y así para hacer una síntesis de la contestación, yo creo que sí, que vamos a ver un cambio. Vamos a ver un cambio porque la gente ya está cansada. Y yo creo que también hay una generación joven que también esa generación joven está lista para dar ese pie forzado, porque también estamos cansados de que ya nos tomen el pelo, y a mí que no me queda mucho, pues, imagínate. Definitivamente, y es algo que yo siempre he tratado de explicar. A mí me ha resultado muy positivo y lo voy a celebrar siempre, este proceso de crecimiento que hemos tenido. Uno de los sitios más complejos donde
se hace política es en Puerto Rico porque somos un pueblo muy emocional. Sí. Entonces, de repente sucede algo en la mañana y ya en la noche se cambia totalmente la narrativa y así vamos, ¿no? Faltan exactamente 12 meses para, bueno, 11 ya, porque ya estamos en diciembre, 11 meses ya para elegir un nuevo gobernador o gobernadora y queda mucho todavía por recorrer. Yo por eso le digo a la gente con calma, porque si en un Ujú, día cambian las cosas, imagínense en 11 meses todo ujú, lo que puede cambiarse del juego político. Doctor, ya para concluir en esta última parte del programa, ¿cómo pondera usted el tema de la geopolítica en Europa en este momento, por ejemplo, España, donde se está viendo una catástrofe a nivel política, porque este señor que a mí me cuesta mucho llamarlo jefe de Estado, ha impuesto leyes como la ley trans, por ejemplo, donde se le permite cambio de sexo a menores de edad hasta 3 oportunidades, bueno, todos los desastres que están ocurriendo, que las protestas en España, que la forma en que la policía las ha estado manejando asemeja mucho a cómo la Guardia Nacional en Venezuela manejaba las protestas. La población no está contenta. Yo tuve acá en el programa una asociación que sale de gente que estaba muy descontenta de los partidos políticos porque no se han portado bien con la ciudadanía y el porvenir de España está literalmente en un hilo. Pero ujú. asimismo, cuando vemos alrededor de España, no es muy diferente. O sea, la cosa está como Exacto. en pausa, pero como geopolítica todo está conectado y eso es algo que tenemos que aprender también en Puerto Rico, que hemos tenido muchos gringolas a la hora de ver política Sí, y todo está conectado. Si en España se termina de explosionar o implosionar esa catástrofe que está cocinándose, por supuesto que eso va a repercutir en el resto de Europa. ¿Cómo pondera usted, cómo evalúa usted el tema de la política geopolítica para el 2024 que se pinta bastante complejo en Europa? mira, yo te voy a decir una cosa. Yo tuve el privilegio de vivir en España por 4 años como cuando era militar. Inclusive mi hijo mayor nació en Zaragoza, España. Y yo pude, y fue para los años 84, o sea, eh, aquellos momentos donde Francisco Franco desistió, ¿verdad? Y dijo, vamos a vivir ahora en la democracia, fue en el año 1975. O sea que apenas habían pasado 9 años cuando la democracia estaba fresquecita en España. Y honestamente te digo que la forma en que España está viviendo ahora vuelvo y digo y repito, el pueblo tiene el gobernante que se merece. ¿Por qué? Porque el pueblo eligió a este señor y te digo que a mí me cuesta ver que algunos avances que se hicieron en España eh, eh, se han perdido porque el pueblo no supo apreciar lo que tenía o hacia dónde que se le quería dirigir. Y como bien han dicho, si España implosiona, le va a seguir Portugal. Le va a seguir no solamente Portugal, sino que también le va a seguir Francia. Y eso que no decimos que ya Francia tiene sus propios problemas, ¿no? Y problemas grandes. Italia ni se diga, porque ya Italia con la primera ministra italiana, que es una mujer de conservadora, está siendo atacada de todas las esquinas. O sea, vemos Bélgica, que Bélgica tiene una situación ahora con la inmigración eh, bárbara. O sea, España también con la inmigración. O sea, porque vemos en Ceuta y Melilla, ¿verdad? Que a pesar de que están en el norte de África, son provincias españolas y están en esa situación pues batallando porque España no quiere enviar suficiente de Guardia Nacional para controlar esa frontera, ¿verdad? Y por ahí, si continuamos, ¿verdad? Vamos a ver otros países que van a seguir, ¿entiendes? Son países que de una forma u otra se van a ver bien afectados, no solamente por la situación en España, pero también la situación que está sucediendo en Ucrania porque Ucrania ya vamos para
esta guerra que está sucediendo ya lleva mucho tiempo. O sea, no solamente es el tiempo, sino es que el apoyo que tenían, ahora los gobiernos se están cansando. Y eso lo vemos, lo que está sucediendo con el apoyo que le están dando Estados Unidos, que los demócratas querían, o quieren seguir con el apoyo, los republicanos pues están resistiéndose, y son los mayores, Estados Unidos es el que le da más apoyo a Ucrania. Vemos que los rusos pues están recibiendo apoyo de los chinos. Es como, es la forma que tú lo dijiste, es una forma perfecta de decirlo. El tablero geopolítico está interconectado de tal forma, porque es que somos interdependientes los unos de los otros. Por más que quisiéramos decir que no lo somos, somos interdependientes. Porque si no es de una forma económica, es una forma en dependencia agrícola. Si te fijas, Ucrania era el mayor exportador de grano. Los rusos querían hacerse del grano, pero se llegaron a unos acuerdos para que se pudiera exportar un poco el grano, pero después, o sea, es algo que realmente cuando uno se decide sumergirse en este juego de la geopolítica, de las relaciones internacionales, vemos que es que uno dice, ¿y cuándo esto va a terminar o cuándo esto va a mejorar? Sucede entonces lo de Israel y lo de Gaza, ¿verdad? Y entonces luego vemos a la Cisjordania, porque Israel prácticamente está en un sándwich, ¿verdad? Israel es el jamón, porque tienes a Cisjordania en el este, tienes a Gaza en el oeste. Son cosas que realmente uno dice, wow, ¿cuándo todo este mundo se va a calmar? Y dependemos unos de los otros, porque entonces tienes a los que están por la Etiopía, también quieren meterse en unas cosas. Vemos a los de Qatar, que quieren serse los buenos, los amigos. Es un mundo que está en caos completo. Y entonces tenemos a los Estados Unidos que se van con la sexta flota para el Mediterráneo. Tenemos a los chinos que están también queriéndose meter en este revolú. O sea, son tantas y tantas cosas que nosotros decimos, Europa también está candente. Yo no lo llamaría tanto, ¿verdad? Como hay personas que quieren decir que se va a volver una tercera guerra mundial. No lo veo así. No lo veo así porque cada uno sabe lo que implica una tercera guerra mundial. Y luego de la mutua destrucción. Y todo el mundo habla de las bombas nucleares, todo el mundo habla de la destrucción nuclear. Lo más cerca que estuvimos de la guerra nuclear fueron los famosos 13 días aquellos con Nikita Khrushchev y Kennedy, ¿verdad? Pero de ahí no, hemos estado cerca, pero de que haya una tercera guerra mundial por esta situación, no. Yo honestamente lo dudo. Porque es más fácil decirlo que hacerlo. La llave puede estar puesta en los detonadores, pero el dedo no ha llegado al detonador como tal. Porque nadie quiere vivir en un desperdicio tóxico nuclear. Y eso sería lo que sucedería, ¿no? Porque aunque Israel nunca ha aceptado, ¿verdad?, que tiene armas nucleares, pero muchas veces es un secreto a voces y tenemos que tener mucho cuidado con eso. Porque Israel se está defendiendo porque entiende que no tiene nada más. Los países árabes tienen que entender, o deberían entender, a mí como ustedes decir, tienen que entender, deberían entender que ellos tienen espacios de más, pero Israel no tiene. Israel es vivo o muero. Pues entonces ahí tenemos que tener mucho cuidado. Y es triste, pero ese es el mundo que estamos viviendo. Por eso es que tenemos que entonces llegar a una mesa de negociaciones, todos. Y hiciste una aseveración que es real. Es que en Puerto Rico pensamos en Puerto Rico que somos el ombligo del mundo, cuando realmente no es así. Y pensamos que si Puerto Rico estamos bien, pues el resto del mundo está bien. Pensamos que si Puerto Rico estamos mal, pues el resto del mundo está mal. Yo fui militar por muchos años
Y cuando en Puerto Rico, yo escucho a la gente en Puerto Rico hablar de que vivimos en una dictadura, de que nos quieren imponer y cosas así, yo alguna vez me pongo a pensar y pondero, ¿verdad? Y hablo con mi esposa y le digo, si la gente supiera la bendición que nosotros tenemos, porque realmente que somos bendecidos, porque, y tú que la experiencia que tienes, ¿verdad? Con Venezuela, la experiencia que tienen otros por Cuba, y digo, esos son realmente las situaciones difíciles que se viven. Aquí nosotros podemos salir a la calle y no nos entran a palos. Aquí nosotros podemos salir a la calle y no nos tiran con cañones de agua. Aquí nosotros podemos salir a la calle y protestar y ya tal vez arrestan a uno o dos, pero fue porque tal vez se portaron mal de verdad. ¿Sabes? No, no fue por gritar, no fue porque salimos a protestar. Fue simplemente porque algo malo, tal vez la policía tuvo la percepción de que se hizo, pero no es porque somos perseguidos políticamente. Hubo un tiempo que tal vez sí, y lo más que se hizo, entiendo yo, fue el carpeteo, que se hizo un momento dado en aquellos tiempos en la Universidad de Puerto Rico, algunas sindicales y cosas así. Sí, vamos a aceptarlo, se pasó. Hubo aquel famoso caso del caso del Cerro Maravilla, ¿verdad? Con aquellos dos jóvenes que fueron acribillados. Sí, hubo momentos difíciles, pero ¿sabes qué? No hemos pasado por una dictadura. No hemos pasado, gracias a Dios, gracias a Dios. Hasta ahora yo creo que no tenemos presos políticos, o sea, que han sido torturados. ¿Ha habido situaciones? Claro que sí, no podemos tapar el cielo con la mano, pero no nos llamemos que tenemos, que somos forzados a vivir una dictadura, porque no, no. De la forma en que yo lo he visto en ciertos países, no, no. Eh, Hay situaciones que no nos gustan y las vemos en extremo, las vemos a nuestro extremo. ¿Por qué? Porque como tenemos esas gringolas, tenemos esas máscaras que nos solamente permiten ver más que nuestra situación, pues no podemos ver esa situación, no podemos ver como le pasaron prácticamente por encima a aquel hombre allá en la plaza de Tiananmen en China. Pues eso no lo podemos ver. No podemos ver de la forma en que mucha gente le dice que Putin está haciendo las cosas bien porque él no quiere saber de los homosexuales. Sí, pero la forma en que él no quiere ver a los homosexuales, ¿cómo es? Tal vez nosotros estamos a favor de que no nos gusta la forma en que se comportan los homosexuales, pero a esos extremos. O sea, eso sí que está mal. O sea, pues entonces tenemos que tener cuidado de la forma que nosotros, ¿verdad? Cualificamos y cuantificamos las cosas, porque es que no está bien, lo que no está bien en cualquier lugar. Y entonces, pues nosotros decir que unas cosas están bien o que estamos viviendo por una circunstancia X o Y que para nosotros nos parecen extremas, pero no es a tal extremo que son extremas. Por eso tenemos que tener cuidado. Tenemos que tener cuidado porque nos estamos achacando ciertas cosas que definitivamente no nos pertenecen. No nos pertenecen. Entonces ahí es donde yo diría que tenemos que ser un poquito más cuidadosos, ¿verdad? Tanto como seres humanos, como personas, como profesionales, como individuos. Nosotros en Puerto Rico vivimos y somos tan bendecidos. Y eso era una de las cosas que yo le escuchaba a mami desde niña, que tenemos como que lo mejor de los dos mundos en un solo sitio, un sitio hermoso, un sitio tan puro que el campo es una de las partes vitales de nosotros como país. Yo escribí mi columna de opinión justamente porque me preocupaba mucho el misuse o el manoseo del término dictadura. Y me preocupa más que venga de periodistas o pseudo periodistas, porque lo que hablamos en el principio, el tema de la responsabilidad. Y la columna, el título que yo encontré se parece, pero no es. Entonces describí la estructura que tiene que seguir un país para realmente considerarlo una dictadura. Hay que tener muchísimo cuidado con el uso de las palabras y más allá, me quiero ir un poquito más allá, cuidar nuestra democracia, cuidar nuestra libertad, hacer elecciones conscientes, elecciones racionales y menos emocionales. Eso es Exacto. vital y creo, siendo bien positiva, que estamos encaminados a ello, doctor. Hemos crecido muchísimo en estos últimos años. De hecho, quizá 10 años atrás esta conversación no hubiera ocurrido porque no estaban las circunstancias dadas. Y eso lo quiero tener
para el que ve esta entrevista, que se sienta bien de que hemos crecido y de que esto, como yo he dicho en otras oportunidades, esto es el principio del camino de este crecimiento y maduración política que hemos tenido en Puerto Rico tan necesario, porque se vivió una política populista tan barata, tan nefasta, como por ejemplo la persona que nombramos hoy, este senador honorable, entre comillas y subrayado. Por cierto, mientras usted hablaba, fue para mí inevitable recordar en uno de estos tours que da este señor repartiendo coquitos, estaba una señora diciendo que gracias a ella tenía su casa. Y él, por supuesto, capitalizó la oportunidad y le preguntó, ¿y cómo es la casa? ¿Y cuántos cuartos tienes? ¿Y cómo es el family? No sé cuánto. Yo decía, Dios mío, qué daño nos hemos hecho nosotros mismos votando por este tipo de personajes que espero en Dios que para el 2024 empecemos a depurar porque esto no puede seguir. Como estamos, no podemos seguir, doctor. Esto no puede ser más. Mira, yo te digo una cosa, Jennifer, y es que yo te puedo hablar que, mira, yo te doy ejemplo te voy a dar un ejemplo propio. En mi casa, en mi papá y mi mamá, eh, eh, aquí se hablaba mucho de política, pero todo comenzó ya yo como en el octavo grado de mi escuela secundaria. Y es porque ya yo como para esa edad ya yo tenía esa inquietud del servicio militar, la política y el querer viajar. Y es porque yo una vez le pregunté a mi papá por qué mi papá pertenecía a un partido político. Y porque yo esperaba escuchar de él en ese momento eh, unas razones más allá de, unas razones válidas para mí. Porque yo siempre fui bien inquisitivo, me gustaba escuchar razones más que pesadas, ¿no? Y él me dice, es porque cuando yo me casé con tu mamá, no tenía nada. Y lo único que tenía era que tú habías nacido. Y cuando yo necesité, yo no tenía trabajo y a mí tal persona me dio un trabajo y era de tal partido. Y como ese partido fue el que me dio el trabajo, pues yo le soy fiel a ese partido. Los años pasaron y yo otra vez le volví a preguntar a mi papá, porque yo a los 17 años me fui para los Estados Unidos en el servicio militar. Y una de las cosas que yo le pregunté a mi papá si todavía sigue siendo del mismo partido, en una de las pocas veces que lo visité aquí en Puerto Rico, ¿no? Y él me dijo que sí, pero esta vez le pregunté por qué. Y él me dijo, Daniel, hay una cosa que te tengo que decir, y es por lealtad. Y a mí eso me chocó, porque ya no solamente fue porque le dieron trabajo, sino fue por lealtad. Y eso me puso a mí a pensar, porque ya yo había entrado en no solamente había entrado ya a trabajar en lo que yo hacía, ¿verdad? En el gobierno federal, sino que me tocó en mi fibra, en mi corazón, porque dije, wow, ¿cómo es posible que la lealtad sea más que de un solo lado? Porque mi papá siempre fue leal o siempre es leal de aquí para allá en vez de que sea de ambas partes. Y eso fue entonces lo que me motiva a mí más todavía a estudiar más la política. Porque me interesó en intentar entender cómo es que el político no sabe pagar con lealtad hacia aquellos que lo eligen con lealtad. Y hasta el día de hoy, o sea, mi papá es así y ambos discutimos política. Ambos, él me pone, algunas veces me hace unas preguntas y mi papá tiene 91 años. Y él alguna vez me dice, ¿tú ves todo esto que está aquí? Y dice, no se lo debo a nadie. Y gracias a tal gobernador es que, digo, está muy bien, pero él siempre me dice que es la lealtad. Pero siempre es la pregunta, ¿verdad? Que uno tiene, decía, ¿por qué es que no podemos pagar lealtad con lealtad? El sacrificio que ha hecho tanta gente por permanecer en tal lugar, darle su respaldo incondicional,
pero que el político no puede dar su propio respaldo. Más sin embargo, es como tú dices, ya hay una generación, ¿verdad?, que está aprendiendo a que sí que tenemos que tener lealtad, porque la lealtad es algo que tenemos que tener. Más sin embargo, no es una lealtad incondicional. No es una lealtad que simplemente es porque tú me das algo. No es una lealtad porque tenemos que entender que la lealtad, además de ser individual, es una lealtad que tiene que ser individual, pero es porque tú me tienes que enseñar a mí que yo te voy a ser leal a ti, pero es porque tú estás siendo leal a mí, estás siendo leal a tus principios, estás siendo leal a mis principios. O sea, porque yo voy a ser leal a ti mientras tú seas íntegro, mientras tú tengas un carácter que merece mi lealtad. Porque no es que yo te voy a ser leal, no importa cómo tú te comportes, no importa lo que tú hagas, no importa los sobornos que recibas, no importa la malversación de fondo que tú hagas. No, 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 no. Eso no merece mi lealtad, porque mi lealtad, ¿vea?, va por encima no te crees que va por encima de mis principios. Y yo creo que en eso es lo que hoy en día nosotros podemos estar, yo me siento, por lo menos yo me siento orgulloso y lo voy a decir, ¿verdad?, de mis estudiantes, y si mis estudiantes me escuchan, no se cree que le voy a dar un 100, pero me siento orgulloso de mis estudiantes porque yo creo que yo, además de enseñarles política, porque sí es bueno que aprendan política, pero que aprendan también a que la integridad es lo que los va a llevar a ser buenos asesores, los va a llevar a ser buenos políticos, los va a llevar a ser buenos consejeros, los va a llevar a ser buenos en lo que decidan hacer. Porque uno con integridad, la integridad significa que tú puedes decir que no a aquel que quiere que tú digas un sí. Y tú vas a saber que tú vas a tener todo el tiempo la frente en alto, que no le debes nada a nadie. O sea, que no te fuiste y dijiste algo porque eso es lo que tú querías o eso es lo que tú sabías que ellos querían escuchar. Y en estos días vemos esa clase de jóvenes y de personas tal vez de mediana edad que ya no están buscando complacer a alguien, sino que ellos saben que en Puerto Rico hay necesidad. En Puerto Rico hay gente levantándose, gente íntegra levantándose, que quieren ser y si están, no tienen por qué inmiscuirse en la política, mas sin embargo están dispuestos a inmiscuirse en la política porque saben que Puerto Rico hay necesidad. Mira, es una de las cosas que hablamos en el programa, en Alerta Cristiano, y es que mucha gente dice que la política es sucia y que por eso es que no se meten en la política. Pues ¿sabes qué? La política llegó a ser sucia porque simplemente los buenos, y ahí es donde viene la frase otra vez, la vuelvo y la repito, las cosas buenas, ¿verdad? No se logran suceder porque los buenos decidimos hacer nada. Mira, en el momento en que nosotros permitimos que sean los malos los que nos dirijan, pues mira, lo malo va a suceder. Pero si nosotros los buenos decidimos incursionar en la política, si nosotros los buenos decidimos aconsejar las cosas buenas que realmente se deben hacer, pues esas cosas, esos malos que decimos que están en la política, ya no van a poder hacer las cosas malas. Y si las hacen malas, vamos a tener la fuerza moral para señalarlos. Es como yo le comentaba a una persona en las redes, nos alteramos, nos alarmamos cuando escuchamos que tal senador o tal asesor se robó $1 millón porque era corrupto. Pero yo le dije, ¿y cuando un maestro se lleva un lápiz? ¿No nos asombramos? O cuando vemos que una persona, no sé, una enfermera se lleva un termómetro, ¿no nos asombramos? O cuando yo me llevo una uva del supermercado para probarla. No es malo. Claro, porque es que para nosotros las cosas pequeñas supuestamente no son malas. Pero es que en esta cuestión no hay cosas pequeñas y cosas grandes. La cosa es que lo hicimos malo. Pero tal vez como no lo hice yo, pues entonces mire, caballero y dama que nos escucha, de eso se basa la integridad. No es la cantidad, es la acción. Pues entonces ahí es donde nosotros tenemos que aprender a establecer los límites, a decirle a las personas, mire, vamos a hacer las cosas bien y veremos que nosotros como sociedad, primeramente como individuos, crecemos y como familia crecemos
Y si crecemos como individuos, como familia, como sociedad, vamos a crecer. Y si como sociedad crecemos como pueblo. Y si como pueblo crecemos, mira, vamos a elegir a aquellas personas que son merecedoras de que nos gobiernen. Y las cosas no irán al 100% bien. Pero miren, en Puerto Rico, si mejoramos un 10, un 20, un 30%, mire, de que nos va bien, nos va bien. No hay que ir muy lejos. Y poco a poco vamos a ir subiendo los niveles y hasta llegar a un punto que vamos a vivir, volvemos, no una sociedad perfecta porque somos seres humanos y vamos a cometer errores y fallas, pero de que mejoramos, mejoramos. Diría que para cerrar, las palabras claves o los conceptos claves del programa de esta semana es integridad, Contraloría Ciudadana, voto consciente Exacto. y muchos valores. Ahora más que nunca hay que tenerlos Sí. presentes. Una vez, y yo siempre lo cuento, me hizo hasta gracia, querían hacerme sentir mal y decían que los conservadores éramos pequeños dictadores que queríamos tener todo controlado. Y no es eso, es que uno aspira a un mundo mejor. Y un mundo Amén. mejor no se puede construir bajo ninguna circunstancia en bases podridas. Y eso que ha dicho el doctor es vital y siempre se lo escucho a mi padre. Esos pequeños actos de corrupción, de inmoralidad, no lo quiero llevar al plano religioso, pero de pecado también. Esos pequeños actos que no nos parecen escandalosos, pero si los vemos en macro, sí nos escandalizan. Todas esas cosas hacen lo que es el comportamiento ciudadano y el pensamiento crítico, eso era lo otro que estaba buscando en la cabeza, es otro de los conceptos que sería clave para definir este programa. Pensamiento crítico, voto consciente, integridad y Contraloría Ciudadana. Ahora más que nunca, el tema de las promesas, porque como dice un amigo que es consultor político, nadie promete más que un político en campaña. Así que hay que hacer Así mismo. muchísima Contraloría Ciudadana. Clave los procesos de elección de Puerto Rico y Estados Unidos para el año que viene. Un panorama muy complejo, pero depende de nosotros como ciudadanos, porque si la política es Exacto. sucia, como dice el doctor, es porque nosotros de alguna forma lo hemos permitido. Si Exacto. hacemos nuestro trabajo como ciudadanos y ejercemos la Contraloría Ciudadana, pues se pueden cambiar los relatos definitivamente. Doctor, muchísimas gracias, estoy Gracias a honradísima ti. y súper contenta de que me haya acompañado en Claro. esta emisión de esta semana, además con un tema tan complejo como es la geopolítica para el año 2024. Gracias de verdad por haberme acompañado. Gracias a ti por invitarme. Bueno, ya saben que para estar atentos con todo lo que viene con Política en Faldas, que además vienen con muchas cosas el programa para el año que viene, deben seguirnos a través de las redes sociales y en todas las plataformas digitales estamos como Política en Faldas, así mismo nos va a encontrar. Y si quisiera contactar al programa, hacer alguna sugerencia, pues recuerde hacerlo a través del correo del programa, politicaenfaldas@gmail.com. Es la única forma de contacto del programa. Por lo pronto me despido, no solamente agradeciendo a mi invitado, sino su sintonía. Y como siempre, la promesa es vernos dentro de 7 días. Hasta la próxima semana y que Dios nos bendiga. Política en Faldas. El primer programa en el mundo para mujeres en la política. Conducido y producido por la abogado y periodista Jennifer Barreto Leiva. Un espacio libre de feminismo, progresismo e ideologías, donde tenemos las conversaciones con los protagonistas y actores de la política. Política en Faldas, un programa donde siempre vamos por la derecha. Listo. Doctor, muchísimas gracias por